de 75.000 mexicanos firman la petición que exige retirarle las pensiones a los expresidentes. Son más de 75.000 firmas de mexicanos de todo el país las que están pidiendo que quitemos las pensiones a los expresidentes. Las firmas fueron llevadas a la residencia oficial de Los Pinos junto con una petición al presidente Enrique Peña Nieto para que diga si renunciará o no a la pensión, que recibirá al concluir su mandato el 30 de noviembre. Más de 75.000 ciudadanos respaldaron la petición para eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes de México a través de la plataforma Change. Al concluir su mandato, los expresidentes mexicanos reciben una pensión vitalicia a cargo del erario público de 205.122 pesos mensuales, además de seguros de vida y gastos médicos mayores. Estas pensiones están sustentadas por acuerdos presidenciales fechados el 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987. Los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, y Ernesto Zedillo, 1994 a 2000, renunciaron a recibirla y la mantienen Luis Echeverría, 1970 a 1976, Vicente Fox, 2000 a 2006, y Felipe Calderón, 2006 a 2012, quien anunció que la donaría a una organización de niños con cáncer. Esta pensión también incluye a las viudas de los exmandatarios, como es el caso de la exactriz Sasa Montenegro, viuda de José López Portillo, quien recibe 115.187 pesos mensuales del erario. Las 75.000 firmas fueron llevadas a la residencia oficial de Los Pinos por la legisladora del partido Movimiento Ciudadano, MC, Verónica Delgadillo, junto con una petición al presidente Enrique Peña Nieto para que diga si renunciará o no a la pensión que recibirá al concluir su mandato el 30 de noviembre. Son más de 75.000 firmas de mexicanos de todo el país que están pidiendo que quitemos las pensiones a los expresidentes, aseguró la legisladora, quien hace un año presentó ante el Congreso una iniciativa de ley sobre el tema que está detenida. La diputada sostuvo que eliminar las millonarias pensiones que reciben los expresidentes del país es una de las demandas más importantes que tienen los mexicanos. Estas pensiones son inconstitucionales e ilegales. Los presidentes no pueden auto-otorgarse pensión, ni utilizar elementos del ejército para su seguridad personal y familiar, se lee en la petición. Y agrega que si un mexicano común tiene que trabajar 25 durante años, aproximadamente, y tener 60 años de edad para poder pensionarse con 2.500 pesos mensuales, ¿por qué? Un expresidente tiene que trabajar solo 6 años para recibir 205.122. 00 pesos mensuales de por vida. No es justo. La unidad de datos de sin embargo dio a conocer en enero pasado que además de la pensión vitalicia, al finalizar su gobierno, los presidentes de México cuentan con otra prestación millonaria, el seguro de separación individualizado, un ahorro decretado en 1998 para cuando causen baja los servidores públicos de la alta burocracia, el presidente
y los altos mandos en las dependencias, tengan cómo vivir. En el seguro de separación individualizado aporta tanto la Presidencia de la República, o la entidad de que se trate en caso de otros servidores, como el presidente en turno. Pero los ciudadanos no pueden conocer cuánto brinda Los Pinos y cuánto el primer mandatario porque se trata de una cuenta individual y considerada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información como confidencial. Así, sin que los gobernados conozcan el origen del dinero, Vicente Fox Quesada, quien gobernó México de 2000 a 2006, se fue con 4 millones de pesos. Felipe Calderón Hinojosa, cuyo sexenio fue de 2006 a 2012, tuvo en ese seguro 3 millones de pesos y Enrique Peña Nieto, quien asumió en 2012 y concluirá en 2018, lleva 2 millones de pesos en esa cuenta. La salida de Los Pinos de los primeros mandatarios mexicanos está protegida por prestaciones que se fundamentan en decretos. La pensión vitalicia se fundamenta en un decreto de noviembre de 1976 emitido por Luis Echeverría Álvarez, 1970 a 1976. Desde ese momento se puso a su disposición 78 elementos del Estado Mayor Presidencial y 25 empleados de la Presidencia, con sueldos de hasta 200,000 pesos a la fecha de hoy. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988, incorporó el seguro de vida y los gastos médicos mayores. Después, Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 a 2000, añadió el seguro de separación individualizado. Retirar la pensión vitalicia a los exmandatarios mexicanos es también una de las promesas del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien argumenta que estas son mayores a las de los expresidentes de otros países del continente. López Obrador ha recordado que cada año se destinan más de 244 millones de pesos del erario a las pensiones y manutenciones de expresidentes de México. Para poner en contexto el gasto millonario, comparó la pensión de Felipe Calderón Hinojosa, 50 millones de pesos anuales, con la del exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, 20,300,000 de pesos, y con la de ex primer ministro de Reino Unido, 1,700,000 pesos anuales. Después de los sismos del pasado mes de septiembre, que dejaron cientos de muertos y miles de damnificados, los ciudadanos iniciaron la demanda número partidos de nuestro dinero, exigiendo que el dinero que se destina a las campañas políticas y a las pensiones de los exmandatarios fuera destinado para la reconstrucción. El Congreso, los partidos y el Ejecutivo Federal han hecho caso omiso a las exigencias.